¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Más allá del ruido. Como lo hemos estado mencionando a lo largo de varios episodios, el propósito de este podcast es poder llegar a nuestros jóvenes y darles herramientas espirituales, porque lo basamos en la Biblia, Claro. temas de la Biblia. Y esta ocasión me acompaña el pastor Jorge Gómez, mi tocayo, ¿verdad? Y vecino también, muy amigo. Y con el tema, el propósito no siempre es un ministerio, ¿no? Tiene que ver con el llamado de Dios y lo que Él ha hecho a lo largo de nuestra vida, como darnos dones, el poder del Espíritu Santo. Amigo, bienvenido. Muchísimas gracias, mi pastor Jorge. Agradecemos a Dios esta invitación y también la temática. La temática es de suma importancia. La mayoría de nosotros creemos que cuando una persona trabaja para Cristo es específicamente si es pastor, si está dando clases en alguna escuela de iglesia y que tiene algún asunto definido en relación al ministerio, pero el ministerio va más allá. El ministerio hacia Cristo o con Cristo va desde lo más sencillo, pero también lo más importante. No sé si usted se ha dado cuenta, mi amigo, que aquí afuera pasan personas que de repente barren la calle. Qué hermoso servicio hacen a nuestra comunidad. Ellos desde ese lugar de importancia pueden y deberían de estar llevando el mensaje de Dios a toda persona. Qué interesante, ¿verdad? Porque efectivamente ellos a lo mejor lo hacen sin pensar, lo hacen con un sueldo, pensando llevar un sustento a sus hogares, pero es interesante que es un servicio a la comunidad. Y efectivamente, el propósito de este programa tiene que ver con, eh, a veces si no estoy sirviendo en un punto en la iglesia donde yo me sienta útil, ¿será que Dios no me está llamando? ¿Será que yo no estoy cumpliendo el propósito? Y como veremos a lo largo de este programa, pues no es así. Así que vamos a comenzar, pastor, en este sentido de rompiendo estas ideas equivocadas, ¿no? Dios a todos nos ha dado dones y talentos que el Señor desea que nosotros pongamos, ¿verdad? Al servicio de nuestro Dios. ¿Y qué podríamos decirles a los jóvenes en este sentido, pastor? Claro que sí, mi amigo. Mire, fíjese que nuestra iglesia contemporánea tiene muchos jóvenes, jóvenes que están en preparatoria, que están en la universidad. Y a veces, como son muchos, estos jóvenes no están participando de algún cargo, no son directores o subdirectores o consejeros. Entonces, de repente los vemos sentados. Pareciera que están como relegados y ellos tienen esa idea. Bueno, yo no tengo algún departamento en la iglesia, así que bueno, yo vine aquí a escuchar un mensaje, me siento tranquilo, pero no me piden nada más. Efectivamente, nosotros como pastores quizás no les pedimos nada más, pero la realidad es que ese llamado que Dios nos hace está específicamente para cada persona donde esté. Así que si usted está estudiando la prepa, está en la secundaria o en la universidad y llega a la iglesia sin tener algún cargo, usted está ahora comprometido con Dios para hablarle a las personas de Cristo, independientemente si tiene un cargo o no. Sí, entonces no depende realmente si tenemos un cargo, ¿verdad? No depende de eso. Dios nos llama a todos. El hecho de que estemos en la iglesia ya es porque el Señor nos ha llamado con un propósito específico. Y como bien mencionas, amigo, pues a veces los jóvenes pueden pensar que como no están participando, que como no están en activos, pues entonces yo no tengo ni un llamado de Dios, ningún propósito. Pero una realidad es que Dios te ha dado dones y talentos que tú puedes poner en las manos de Dios. Y pastor, aquí es donde es importante nosotros tal vez darles las directrices a nuestros muchachos en cuanto a, por ejemplo, ¿cómo fue tu llamado? Sí, muchas gracias. Eh, bueno, yo estaba terminando la preparatoria y justo el último mes, cuando estábamos en la preparatoria, pues triste o afortunadamente yo no fui el mejor ejemplo a seguir.
Bueno, ahora traigo camisa y tal vez me debí haber llegado, mejor dicho, con una ropa, un atuendo un poquito más apegado hacia el público que nos estamos dirigiendo. Pero a propósito la traje, aunque usted me mencionó que viniésemos casual, por lo siguiente, por la temática. Okey. Cuando su servidor estaba en la preparatoria, yo llegaba a la iglesia con mis cabellos parados, No. mi camisa sin cuello, mi pantalón de mezclilla, mis zapatos Polo Sport, y yo llegaba así, me sentaba hasta atrás, me salía con los muchachos, mis amigos, y no entrábamos a la iglesia o entrábamos por ratitos, estábamos en lo que se conocía antes como la iglesia del árbol. Y estábamos ahí afuera haciendo nuestro asunto. Pero en el último momento de la preparatoria, le dije al Señor, ya casi todos eligieron una carrera. Yo tengo el propósito de ser doctor, pero Señor, ¿definitivamente usted quiere que yo sea doctor? Y pasó algo muy curioso que, bueno, comparto con ustedes. Hace más o menos un mes antes de esta etapa final de la preparatoria, me acerqué a una muchacha porque fui muy curioso con las muchachas. Me gustaba tener novias y bueno, eso fue algo complicado en mi vida. Así que un día me acerqué a una muchacha que era del equipo de las porristas ahí en el Cebetis donde asistí y la toqué en el hombro y le dije, oye, ¿quieres ser mi novia? Y voltea y me dice, ¿cómo? Este, pero ni siquiera me conoces ni nada. Bueno, pero estás bonita, me gustas, ¿quieres ser mi novia? Y me dice, es que tengo novio. Ah, ok. Entonces le dije, bueno, cuando lo termines, me avisas. Pastor. Así que resulta que Israel y Sergio, uno es de la luz del mundo y otro es de Asambleas de Dios. Okey. Nos topamos los 3 en la preparatoria y dijimos: "No vamos a tener novias que no sean de la iglesia". Y yo andaba fracturando ese propósito, y de repente se me acerca Israel y me dice: "Oye, recuerda que estamos haciendo un equipo, no podemos ir con esto". Y le dije: "Sí, está bien, ya, pero mira, te tiene novio, no pasó nada, ya por ahí el Señor me está ayudando". Bueno, en ese último mes de la prepa, eh, se me acerca ella y me habla y me dice: "Jorge", le digo: "¿Qué pasó?". Y me dice: ¿Ya qué? Ya no tengo novio". "Ay, ya no tienes novio". Y me pasó por la mente lo que había hecho hace unos días atrás o semanas, y le dije: "Okey, está bien, no, pues, listo". A la salida, no, pues, obviamente me acerqué con ella, caminamos juntos hacia la parada del autobús que nos llevaba a nuestros hogares. Y me quedé pensando, de repente a lo lejos vi la mirada, las miradas son fuertes, así como la mirada de Dios es fuerte y a veces estamos distante de ella, la mirada de los amigos que estamos bajo un propósito son fuertes también. Así que yo sentí como que alguien me miraba y vi a lo lejos a Israel que me vio. Y yo sentí como esa mirada de un papá enojado que me quería regañar, pero no me dijo nada, ni siquiera se acercó. El lunes me dijo Sergio: "Oye, Israel y yo ya te vimos, estás con esa muchacha, tenemos que lucharle". Le dije: "Sí, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Ni modo que me eche para atrás, yo ya le había dicho antes". Entonces, nos pusimos en oración, y en oración yo le dije al Señor: "Señor, mire, a lo mejor esto suena muy simple, es algo demasiado común, pero si usted está presente en cualquier oración, por más sencilla, insignificante o de poca importancia para cualquier persona, esto me importa a mí, porque es mi futuro y estoy aprendiendo a tomar decisiones con usted". Así que le pregunté al Señor: "Si este es el plan que usted tiene para mí, déjeme que yo ande con ella. Pero si usted quiere que yo tome otra dirección", mi hermano tenía un año que se acababa de ir a Lindavista a estudiar para ser pastor, y a mí me daba cierta curiosidad, y le dije: "Pero si usted quiere que yo sea pastor", se lo dije directo, "ayúdeme a tener el valor de hablar con esta señorita y decirle que siempre no". Y fue así. Pasó una semana y recuerdo que le hablé yo, la verdad no recuerdo ni el nombre.
pero subimos las escaleras hacia donde estaban los de tercer grado, los salones de tercer grado, y ahí en la parte de arriba, en la hora del descanso, le tomé de la mano y le dije: "Oye, quiero decirte algo, perdóname, no puedo seguir andando contigo". Tenía una sonrisa en su rostro y de repente se cerró y me dice: "¿Pero por qué? Si tenemos bien poquito, y es más, tú me buscaste a mí". Y yo le dije: "Mira, no, no me vas a entender, pero quiero pedirte perdón por lo que hice", Mm, y yo le pedí al Señor que me ayudara a tener el valor de decirte con respeto que por la profesión que yo tengo, mi fe que yo tengo, debo terminar esta relación porque no somos de la misma religión. Y me quedé callado. Dije, ahorita me va a dar una cachetada aquí. Así que dije eso, entrecerré los ojos y después los abrí. Y se me quedó mirando y me dice, ok, hubiese sido distinto todo esto si me hubieses dicho desde el inicio esto, pero no me lo dijiste. Me dan ganas de pegarte, pero solo te voy a pedir un favor. No me vuelvas a buscar. Si ves que yo voy en los pasillos o algo, tú agarra para otro lado. Entonces, en ese momento, le dije: "Sí, discúlpame", y se fue. Regresé con mis amigos, les conté, y pues estábamos en la lucha. No queríamos hacer esto, pero sin importar dónde estemos, pastor, a veces en las cosas más sencillas, nosotros damos testimonio de nuestra fe ujú. y encontramos un propósito en esta tierra. Tal vez parezca algo fuera de lo normal, poco común, pero así fue el llamado. Yo le dije a Dios, usted me llamó para esto, voy para adelante. Okey, y en ese momento fue que tú decidiste ir a estudiar teología, ya sentías ese llamado, amigo. Sí, estaba sintiendo, pero muy suave. Dije, bueno, mi hermano está estudiando en esto, sí está bonito y todo, no, pero yo voy a ser doctor. Pero cuando me enfrenté en esta decisión, que fue compleja para mí, decirle a una muchacha bonita, simpática, a la que yo ya le había dicho, o sea, yo ya había empeñado mi palabra, pero ahora tenía que decirle que no. Cuando Dios me ayudó a esto, porque yo se lo pedí, entonces dije, Señor, estoy listo para seguir tomando decisiones contigo. Así es. Y qué importante esto, entenderlo, ¿verdad? Porque Dios nos utiliza de diferente manera. Y en tu caso, yo, bueno, y también he escuchado otros casos donde pastores que tenían otra profesión sintieron el llamado de Dios, respondieron al llamado de Dios y entonces ahora sirven como pastores. Pero, por ejemplo, ¿qué le podríamos decir a un joven que, como bien mencionaste hace un momento, o algún médico, a algún muchacho en la preparatoria? Actualmente, yo estoy apoyando a un muchachito de preparatoria Ujú. y me pregunta constantemente: "Pastor, mire, me está pasando esto, tengo este desafío, ¿cómo usted qué me aconseja?", ¿no? Y entonces, de alguna manera, vamos moldeando el carácter. Pero lo que vemos es que Dios, como ya lo he mencionado varias veces, Dios nos dota de dones y talentos. A lo mejor el tuyo no es de predicar, el de estar enfrente al púlpito, ¿verdad? O atendiendo las necesidades específicas de ciertos hermanos, como lo hacemos de repente nosotros como pastores. Pero a lo mejor ahí tiene un don. ¿Y qué consejo le podríamos dar entonces a esos jóvenes que se sienten que no están siendo útiles en el servicio de Dios? Sí, 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 sí. Pues me llama mucho la atención que aquí en la metropolitana hay varios jóvenes que han hecho clic ya con eso. Por ejemplo, eh, lo poco que ubico ahora los muchachos, hay jóvenes, hay un joven de manera específica que me parece que es de Pantitlán, Ujú. él es médico y sube por Facebook algunos reel. Y cuando él sube sus videitos, muy buenos, por cierto, me llama la atención de que él sube momentos donde está estudiando. Ah, okey. Y su Biblia
él tiene su Biblia abierta, la tiene marcada con algunos colores, y entonces, aunque él tiene esa profesión, ya es médico, seguramente tiene muchos amigos en esa área, Claro. tiene maestros en esa área. Él está dando testimonio de el propósito por el cual estamos en esta tierra, compartir la palabra de Dios con otros. También hay otro joven que este está allá en Coacalco. Este joven, él ya es ingeniero y aunque trabaja desde casa, cada vez que él sale, por ejemplo, acabamos de pasar la Semana del Conquistador, él utiliza su pañoleta de conquistador y está dando testimonio. Por lo tanto, hay una gema que dice que el mayor sermón que podemos dar es el de nuestro testimonio hacia otras personas. Bien. Aquellas palabras corteses, aquellos actos de bondad son, son el mejor sermón. Gritamos fuerte quién es nuestro Dios. Así que si a usted le gusta manejar bicicleta, hacer senderismo, ir a las pistas de patinaje y tiene allí un campo de influencia, a toda persona con la que nos rodeemos, Dios nos va a pedir cuentas de nuestro testimonio con aquellas personas que nos permitió relacionarnos. Así que ahí donde estamos, no necesitamos decirle a las personas, soy adventista del séptimo día. No, con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, predicamos quién es nuestro Dios. Así es, por eso, entonces la invitación es, no necesariamente tenemos que tener un cargo en la iglesia o tener un puesto, ¿verdad?, dentro de la iglesia, sino más bien con nuestra influencia poder involucrar a otros o llamar a otros por medio de nuestro testimonio también, como bien mencionaste, pues es el medio que Dios también utiliza y el más poderoso para poder alcanzar a otros. Así que yo le digo a la iglesia, por ejemplo, no necesitamos hacer grandes cosas, no necesitamos hacer grandes cosas. Lo que usted tenga en la mente, ¿verdad? Que le venga, utilícelo. Hay una hermana, me platicó el pastor Oscar Bolaños, y dice que hay una hermana en su iglesia que sabe de dar clases de estas como de aeróbics y todo lo demás, gimnasia. Y entonces ella, pone el dar las clases, pero con el propósito de llevar un mensaje, es decir, ese don que o ese talento que Dios le ha dado, lo pone al servicio de Dios. Ya bien sea un médico, porque el médico tiene la oportunidad todavía mayor de atender, en medio de una necesidad, atender, fortalecer su fe, su confianza en Dios, no solamente llevar un medicamento o una atención, sino tal vez también esperanza, ¿no? No temas, Dios está contigo, permíteme orar, hacer algo en beneficio. Basta con poner un poquito de creatividad a esos dones que Dios nos ha dado para que entonces podamos ser útiles en el servicio de Dios. Si nos sentamos únicamente en la iglesia, no vamos a lograr absolutamente nada, ¿verdad? Es bueno llenarse de la palabra de Dios, de un sermón, de orar juntos, de cantar juntos, de alabar juntos el nombre de Dios, pero a la hora de salir, nosotros debemos llevar en la mente la convicción de hacer algo por alguien, en este caso, por alguien por el cual también Cristo Jesús dio su vida, ¿no? Dio su vida. Y, por ejemplo, encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, todos estos dones que Dios ha dado a su pueblo, ¿verdad? Y no puede decir que ninguno de nosotros no tiene dones, porque el Señor nos ha dado dones a todos, a todos. Y, amigo, yo me gustaría que pudiéramos avanzar, ¿qué consejo les podríamos dar a los muchachos para que ellos puedan descubrir su propósito? Claro que sí. Bueno, déjame decirte algo, querido amigo que nos está viendo a través de esta pantalla. Cuando nosotros decidimos mostrar a Cristo a otras personas, no los vamos a poder alcanzar sin que podamos vivir
una vida en relación con Cristo. ¿A qué me refiero? Se dice que una persona secular es aquella persona que ha dejado de hacer al menos unas 4 cosas. No ora, no lee la Biblia, Mm. no va a la iglesia y no asiste, perdón, y no comparte la palabra con nadie. 4 cosas. Entonces, si nosotros desde la trinchera donde estamos salimos a este mundo secular, sin orar, sin leer la Biblia, sin estar asistiendo con frecuencia a la iglesia y bueno, por lo tanto, sin compartir de Dios, cuando nos topamos, porque Dios nos permite todos los días toparnos con personas, muchas de las veces ni siquiera un buenos días o buenas tardes o con tristeza muchas otras personas no adventistas. Yo me he topado en Walmart, en Sam's y más, que les dicen a las cajeras, a las personas, que Dios te bendiga, bonita tarde. Y a veces nosotros nos cohibimos. Y si nosotros creemos que somos un pueblo diferente, que somos muchachos diferentes y dejamos de expresar con nuestra boca quién es nuestro Dios, entonces estamos frenando el que si somos médicos, maestros, abogados, en la profesión que tengamos, estamos limitando que Dios, a través de su espíritu, multiplique nuestros dones, porque los dones Dios nos los ha dado para el desarrollo de su iglesia. Ujú. Por lo tanto, querido joven, necesitamos volver al Dios de la Biblia, conectarnos con Él y cuando nos topemos con las personas, hablarles del Dios en quien hemos creído. Así es. Y es muy importante en este caso la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que nos da, ¿verdad? Esos dones, esos talentos. Y otro aspecto es muy importante identificar las necesidades de las personas. Cuando salimos a la calle, como bien mencionaste, pues vamos a ver mucha necesidad, el que está limpiando los vidrios, el que de repente, como el barrendero, ¿no? Aquí ha venido y le hemos regalado ropa, hemos atendido esa parte, ¿no? Cuando tú identificas una necesidad, entonces Dios desarrolla a ti esa oportunidad, ese gozo de querer hacer algo por las personas, ¿no? Y entonces el otro llamado, por ejemplo, que encontramos en Mateo es el servir con fidelidad. Por eso dijo Jesús, ¿no? El que por cuanto me hizo esto a mí, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios. A mí. Exactamente, el que lo hizo a este más pequeño, me lo hizo a mí, ¿verdad? Entonces, justamente ahí está la clave para nosotros, apreciados amigos, para, el cómo podemos servir a Dios, sentirnos útil en esta vida y tener un propósito más claro para poder, llevar a otros un mensaje de esperanza, pero sobre todo un mensaje de vida eterna. Así que, me gozo, amigo, en que podamos compartir con ellos y déjenme decirles que también yo, cuando Dios me llamó, yo quería ser contador, amigo. Yo quería ser contador porque traía la línea de mi esposa. Mi llamado se dio justamente en mi bautizo. Fue interesante, porque cuando yo me bautizo, salgo de las aguas bautismales y entonces en ese momento yo siento la voz de Dios. Necesitas hablar de otros, de esto que te está pasando, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empezamos a hacer todo lo posible por estudiar. Yo recuerdo que en aquel entonces la única universidad que tenía teología, digamos, con fácil acceso era Lindavista, la Universidad de Lindavista allá en Chiapas, con el estudio de veranos. Pero en mi trabajo no había permisos para salir a estudiar por verano, ya se habían cancelado esos permisos. Entonces, tuve que esperar, y entonces se abre la oportunidad en la Universidad de Montemorelos, en línea, ¿no? Y yo dije: "Bueno, gracias a Dios". Y luego al pasar de los años, pasaban dificultades económicas, amigo, pues tú sabes que Siempre. de repente tenemos esos desafíos, y yo decía: "No, ya Dios, o sea, ya no puedo más, hasta aquí llegué", pero lo interesante es que Dios confirmaba nuevamente el llamado y abría puertas, y ahí llegaba el recurso. Y se volvía a pasar lo mismo y llegaba el recurso, ¿no? Y esas son las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros
cuando nosotros tenemos ese tenemos claro el llamado que Dios nos ha hecho. Y a lo mejor tú dices: "Es que a mí no me ha llamado". Sí te ha llamado. El hecho de que estés en la iglesia es porque Dios tiene un propósito para ti. Tiene un propósito claro y específico, es que tú lleves un mensaje de esperanza a otra persona. Así que, estamos llegando al final de este programa, amigo, y no sé si tú quieras, decirles algo más a nuestros amigos que nos miran en cuanto a entender que todos tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, de cumplir con el propósito de Dios. Claro que sí. Querido joven, cuando cuando hay campañas en las iglesias, vemos que llegan visitas, y cuando se les hace la invitación de que se bauticen, a veces escuchamos algunas respuestas como estas: "Es que no siento el llamado, es que todavía no es mi tiempo, Mm, es que necesito cambiar". Y eso es con las personas que están por entrar, que quizás no entren, pero bendito sea Dios, porque siempre hay personas que entran, porque amén, su palabra no regresa vacía. amén. Pero déjame decirte ahora, en nuestra vida, ya siendo bautizados, todos los días Dios confirma nuestro llamado. Porque así como fue en la prepa mi llamado, Dios confirma todos los días el llamado que Él nos hace, no solo a pastores o a maestros o a médicos, todos los que somos hijos de Dios, Amén. Él nos confirma su llamado. A veces, quizás cuando usted ora en la mañana y le dice: Señor, ayúdame a escuchar algo, ayúdame a ver algo este día, donde yo sienta o vea que no estoy solo en esta tierra. Y cuando usted y yo oramos en forma específica, a Dios le gusta que seamos específicos. Ujú. Y hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. Así que por favor, querido joven, cada mañana que salgamos de casa, digámosle a Cristo, allí en la puerta, antes de salir, digámosle: ayúdeme este día a ver que usted va conmigo. Y si ese día se ve nublado y no llueve, o llovió por Iztapalapa, pero no llovió aquí donde usted estaba, es porque Dios está presente en su vida. Amén, amén. Si iba a haber un examen muy complicado y el examen fue sorpresa y usted no estuvo preparado para ese momento, pero lo presenta y sintió que pudo contestarlo lo más fácil posible, no es porque usted sea 100% inteligente, es porque Dios se manifiesta en la vida de las personas de diversas maneras para confirmar nuestro llamado y Amén. poderle decir al mundo quiénes somos, quién es nuestro Dios y a quién estamos esperando. Amén, amén. Pues ahí está el consejo, muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y entonces hemos llegado a este final y me da mucha alegría, amigo. La verdad que hayas aceptado esta invitación. ¿Desde cuándo quería hacerlo? Porque teníamos este plan de enfocarlo precisamente con los jóvenes que de repente no se sienten como útiles dentro de la iglesia, pero una realidad es que Dios ha llamado y, como bien dice, busca la sentir, busca, ver a Dios de diferente manera, porque lo puedes ver Amén. cuando hay una necesidad y Dios te da la capacidad de atender esa necesidad. Así que, te invitamos para que nos sigas, puedas compartir este video o este podcast con tus amigos, de tal manera que también ellos puedan beneficiar y encontrar propósito en el nombre de Dios. Así que te invitamos a estar atento a nuestro próximo episodio.